les envié allí unos documenticos. Entonces, el primero tiene que ver con una actividad de etimología griega, el ejercicio que dejamos ayer, que tiene que ver con prefijos griegos, prefijos latinos, sufijos, tanto griegos como latinos. Entonces, si desean, pues de una vez arrancamos con ese ejercicio, lo vamos desarrollando y pues ahí hay un tiempo, ¿no? Yo coloco un tiempo ahí como en esa actividad, pero digamos que si el tiempo culmina, pues se puede volver ahí a reiniciar y bueno, son programitas muy, muy sencillos ahí como para manejar. Entonces, iniciamos con ese crucigrama que hay allí, en donde vamos a aplicar palabras de las que están allí en el cuadro, ¿sí? De prefijos, sobre todo son términos griegos. Entonces ustedes van a encontrar en ese documento allí palabras pues griegas, prefijos, sufijos, y esa es la idea. Entonces allí en el crucigrama ustedes pueden iniciar y allí pinchar sobre el numerito y en la parte superior les va a aparecer la indicación, el concepto, y pues tratar de escribir la palabra que corresponde allí en cada uno de esa cuadrícula. Si no alcanzamos, digamos, a reconocer la palabra, pues allí tenemos nosotros el documento de prefijos, de etimología grecolatina, y digamos que las palabras, pues las tomé de allí, de ese documento, y si ustedes desean, pues entre todos, pues vamos allí, pues llenando cada una de esas palabras. Entonces, pues no sé, ustedes me dirán. Ir haciéndolo, teacher, con su merced. O lo van ustedes adelantando, sí, pues la idea es poder ampliar vocabulario, trabajar en esta parte, ¿no? Reconocimiento de prefijos, sufijos que nos pueden ayudar a detectar allí, a inferir el significado de las palabras. Entonces, como ustedes consideren, si lo quieren ir haciendo allí solos, pues cada uno con su dispositivo ahí en su computador, ¿no? Tratando de completar el crucigrama. Pues muy bien, si encuentran alguna duda ahí en el camino, pues la vamos tratando. Pues podemos iniciar nosotros y ya después creo que podríamos hacer la socialización, no sé los compañeros que digan. Sí, está bien. Bien, imagino que ya tienen allí, ¿sí? Abierto el documento ahí en página web. Sí, señor. Listos. Entonces, podemos iniciar. El ejercicio dice, bueno, completa el crucigrama haciendo clic en los números de la cuadrícula para ver las definiciones. Si no sabes, puedes hacer clic en pista y luego haz clic en comprobar para verificar la respuesta. Entonces, si ustedes, digamos allí, pues pinchan en el número 1, aparece la siguiente definición. Persona es vertical, persona titulada que despacha medicamentos. Vamos digamos, a tratar esta aquí entre todos y luego ustedes allí pues continúan con el ejercicio.
¿Cuál puede ser la respuesta? Farmacéuta. Farmacéuta. Entonces ustedes allí en el documento encuentran la palabra farmac, que es una palabra griega que quiere decir medicamento. Medicamento. Y de ahí pues viene la palabra farmacia, ¿no? Fármaco, bueno, entre otras palabras. Entonces nosotros allí en el cuadrito que está ahí en blanco, pues digitamos la palabra farmacéuta. Obviamente hay que tener en cuenta las normas de ortografía porque si no el sistema pues no se la va a recibir. Y después que la escriba en el cuadrito en blanco le da introducir respuesta y bueno, ahí se va completando el ejercicio. Si hay alguna duda o no reconoce la palabra, entonces le da allí en pista y ahí le va a mostrar letrica por letrica al final. Entonces usted puede allí pinchar donde dice comprobar respuesta y va verificando ahí el avance del ejercicio. Ahí compartí un momentico la pantalla, profe, para que vean. Listo, listo, Darío. Ahí llevamos, sí, Darío lleva farmacéuta, lleva la número 2, hemo, que es sangre, y la palabra ragia, que es brote, el derrame. Y en la número 2 vertical, que es el hipódromo, hipo, que significa caballo, y dromos, que es carrera. Y de ahí vienen otras palabras, el velódromo, autódromo, patinódromo. ¿Qué quiere decir carrera? Hipódromo, pues es carrera de caballos. Entonces, así como lo está haciendo el profe Darío, entonces vamos allí diligenciando el documentico. La idea es que podamos estar mirando las hojitas de prefijos, de sufijos, irnos familiarizando con todas estas palabras, con estos vocablos que nos van a ayudar a incrementar vocabulario, que es la idea, lo que nosotros pues pretendemos. Recordarles que pues obviamente las palabras que deben allí registrar en el crucigrama, digamos, corresponden a unos significados etimológicos. Entonces, no es tanto el significado ampliado que aparece en el diccionario, a manera de ejemplo el de la Real Academia Española, sino que son significados etimológicos. Y la idea es tratar de deducir el significado a partir de las partículas griegas que están conformando la palabra, ¿no? Hay una definición en alguno de los puntos que dice que cura el alma. Pues obviamente, digamos, si usted tiene una orientación en la vida,
cristiana o no, pues usted podría pensar en alguna clase de palabra allí que cura el alma, ¿no? Que le dé respuesta como a esa definición, y usted pudiera escribir, por ejemplo, la palabra Dios o médico, bueno, pero recordarles es la definición etimológica. No es tanto el concepto, la acepción que aparece allí en el diccionario, sino tratar de deducir, de eso se trata el ejercicio, deducir el significado de la palabra a partir de esos elementos griegos. En lo posible no usar, pues, es decir, por el sentido del ejercicio, en lo posible no usar las pistas, porque pues ahí están las palabras, ¿no? Usted pues le da ahí pista, pista, pista y le van saliendo cada una de las letras de la palabra y pues ahí la obtiene. La idea es acudir al documento, esa es la idea, ¿no? La gracia del ejercicio, acudir allí al documento, buscar esos componentes. Yo sé que por el tiempo y eso pues no nos permite, ¿no? De pronto tal vez nos toca ahí acudir a las pistas, pero la idea es manejar el documento. Y por supuesto que hay otras palabras también que no están allí registradas, pero ese es el propósito. El objetivo es poder consultar toda esta clase de palabras, manejarlas, tratar de encontrar esos términos, esos prefijos, esos sufijos en otras palabras, y de esa manera pues nosotros poder también tener como la noción de cómo identificar posibles significados. Entonces en este ejercicio pues no tratar allí como de acudir mucho a las pistas, porque pues obviamente ahí vamos a encontrar pues las palabras. No sé si alguien quiere comentar de cómo va ahí en el proceso, si ha podido encontrar palabras, no se ha complicado allí en el manejo del documento, si alguien quiere compartirnos algo.
Profesor Elmer, me hacen una pregunta aquí por el WhatsApp. Una profesora me Sí, dice señor. que ella está conectada a la clase, pero que los datos no le están trabajando muy bien y ella no puede resolver el ejercicio, que si con ese enlace ella después puede entrar a resolverlo en cualquier momento. Ah, sí, 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 porque es una, digamos, es una página web que está ahí en el, en el WhatsApp y, digamos, lo puede abrir en cualquier otro rato, no hay problema con eso. Muchas gracias. ¿Qué tal vamos, muchachos? ¿Ya casi? Ahí vamos, profe. Bueno, sí, la idea es hoy, es más práctico. Estamos realizando este ejercicio de términos griegos, prefijos, sufijos. Más tardecito, bueno, ahora, bueno, cuando terminemos este ejercicio, pues entonces desarrollamos uno de antónimos, desarrollamos uno de sinónimos y luego ya en el tiempo que nos queda vamos a hablar acerca de las analogías. Entonces esa parte va a ser un poquito más teórica.
Listo, profe. Ya terminé. Profe, si terminamos una, seguimos con la otra, de sinónimos de entorno. Ahora lo hacemos en un par de Bueno. minuticos. Pues la idea, digamos, ahorita como que socializar, ¿no? Allí como nos fue con esta actividad. Ya están casi todos mis profes. El profe Darío ya está listo. Ahí llevo algunas. Bueno, la profe Lauri. Estoy resolviéndolas todavía, profe. Bueno, la profe Patricia. Sí, señor, se puede decir que ya terminé. Y bien. No tan bien como yo creía, pero ahí vamos, profe, ahí vamos. Sí, sí, esto es un asunto de prácticas. Esto no es de un día para otro, pero lo importante es hacerle. Mi profe Ricardo. Profe Luis Carlos. Listo, profe, ya. ¿Ya lo terminaste? Sí, señor. Bueno, y bien. Profe Ana Ludieni. Ya casi, profe, ya voy terminando. Ahí vamos, bien. Profe Edward. Ya vamos terminando, profe. Listo. Profe Jesús. Aún me hace falta. Bueno, ahí vamos. Profe Ruth. En proceso, teacher. Bien. Mi profe Natalia. Profe, apenas voy por la mitad. Bueno, ahí vamos. Mi profe Ingrid. Ya casi termino. Ahí vamos. Me aparece acá DA. Sí, profe, ya. Ahí voy terminando. Listo. Gracias. Listo. Y también tengo Abundio. Listo, profe. Ahí vas. Listo, ya. Bien. Patricia, ya la mencioné. Sí, sí, señor. Profe Ricardo también. Mi profe Vivian. Voy, me faltan 3. Ah, bueno, ya hay moral. También profe Andrés. Soy Elba Gómez en el computador de mi hijo. Ahí voy, profe. Ah, bueno. Profe Jessica. Hola, profe, yo soy la persona que no puede realizar la actividad. Estoy esperando pues a escucharlos. Ah, ya. No pudiste descargar, ¿fue? No me navega el Ya. dispositivo. Listo. Tranquila. Bueno, igual queda la información ahí, queda ahí en el WhatsApp, entonces no hay problema con eso. Se puede abrir allí en cualquier otro rato.
¿Me falta alguien? Por acá piden, reenviamos nuevamente los 4 documentos. ¿Listos? ¿Quién nos ayuda con la respuesta? Bueno, ya habíamos dicho la número 1, farmacéuta. La número 2, brote o derrame de sangre. Recordar que hemar o hemi es sangre y ragia es el derrame, brote. El lugar destinado a carreras de caballos, habíamos dicho. La número 2, ¿cuál? Hipódromo. Hipódromo, sí. Entonces, hipo, en el griego se escribe con doble P, hipo, caballo, dromos, carrera. La palabra, bueno, la palabra potamos, creo que está en el documento también, quiere decir río. Y por supuesto que han escuchado la palabra Mesopotamia. Meso quiere decir entre y Potamia es ríos. Entonces, ¿alguien nos puede decir más o menos dónde queda la región de Mesopotamia? La etimología de esa palabra es entre ríos. La región de mesopotámica entonces queda entre los ríos Tigris y el río Y el río Éufrates. Eufrates. El río Eufrates. Ajá. Entonces, esa palabra Mesopotamia quiere decir eso, entre ríos. Y la palabra potamos es eso, ríos, río. De acuerdo con lo que hemos dicho, aquí rápidamente, alguien que nos diga entonces cuál es el significado de la palabra hipopótamo. Profe, pues yo no sé si esté bien, pero yo alguna vez escuché que era como caballo de río o algo así. Sí, claro, Darío, por la misma etimología, ¿no? Porque hipo quiere decir caballo, que es la palabra que estamos mencionando ahí de hipódromo, carrera de caballos. Entonces, hipocaballo y hipótamos es río. Entonces, el significado etimológico de esa palabra hipopótamo, pues es caballo de río.
y la verdad es pues, que se acerca a la descripción física de ese animal y de su ambiente. Entonces, ese es el sentido de poder manejar la etimología, de conocer pues, todos estos términos y poder nosotros pues, poder avanzar en por lo menos en la inferencia, en la deducción del significado de una palabra. La número 3, persona que tiene rasgos femeninos y masculinos. ¿Qué escribimos? Es un andrógeno, profe. Sí, andrógino. La palabra andro andrógino. significa, ¿qué significa andro? Alguien que nos ayude. Significado de la palabra andro. De ahí viene Andrés. ¿Relativo al hombre? No. No. Andro significa hombre. ¿Género? Ah, sí. Hombre, sí, hombre. Y por eso cuando hay por allí en la calle personas regulares, hombres regulares, Malandro. nosotros que decimos ¿es un qué? ¿Malandro? Malandro, correcto. ¿Qué significa malandro? Un hombre malo. Un hombre malo. Y la palabra gino. ¿Mujer? Mujer. Y de ahí viene ¿cuáles palabras? Hombre, mujer, deberíamos decir. No, de gino. De gino, ¿qué palabras vienen? Pues no sé si. Ginecólogo, Correcto. Entonces viene ginecólogo, ginecología, el nombre de la persona también. Gina, lo escriben con G. Gina. Y viene también pues, otra serie de palabras allí que tienen ese prefijo y ese sufijo también de gina o gina en algunos casos, en alguna pronunciación. Mire que es muy diferente la palabra andrógino a la palabra andrógeno. Andrógeno es diferente. Sí, porque ese sufijo geno es diferente al sufijo gino. Gino es mujer y geno tiene ya que ver con el origen, ¿no? La palabra gen, y de ahí viene Génesis, por ejemplo. Quiere decir origen. Entonces el andrógeno tiene que ver con las hormonas masculinas. Y andrógino, con ni, tiene que ver entonces ya como con esas personas que tienen unos rasgos masculinos, femeninos a la vez, que uno como que tiene que mirar detenidamente a esa persona como para saber si es un hombre o una mujer, que en algunos casos pues no tiene nada que ver con su orientación sexual. Esa es la palabra andrógino. Entonces, si nosotros en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de estas palabras, seguramente vamos a ampliar nuestro vocabulario. Número 4, dolor de estómago, rápidamente. Gastritis. No. ¿Cuál será la número 4? A mí me dio Dolor. gastralgia, pero pues obviamente con pista. Gastralgia. Pero con Sí. pista, profe, no fui capaz. Pensé que era gastritis, todo No, menos eso. gastralgia. La palabra itis en algunos casos tiene como el dolor, el significado de dolor, pero la verdad es que es más de inflamación, hinchazón. La palabra, esa terminación itis. De ahí viene otitis, por ejemplo, flebitis. Pero allí es más gastralgia. La palabra algia es dolor. Una cefalalgia es dolor de cabeza. Número 5. Mal sonido. Cacofonía. Cacofonía, sí señor. Fonos, ya sabemos que es sonido, y la palabra caco el significado es malo, mal. Y de ahí vienen palabras, ¿no? ¿Han escuchado los famosos caquitos? Los ladrones allí de Chespirito, tiene ese origen, ¿no?
es de malo, mal sonido, cacofonía. Es como esa repetición de letras en una oración, en una palabra. Número 6, esta está fácil, que cultiva el campo. El agricultor. El agricultor, entonces agro es campo y cultor es que cultiva. Bien, estaba fácil esa. La número 7, falta de voz. Afonía. ¿Afonía? Afonía, afonía. Miren que muchas veces nosotros utilizamos mal estas dos palabras, afonía y Decimos afónico. disfonía. ¿Ah? ¿Señora? Uno dice como que afónico, más bien en cambio de afonía. Ajá. Entonces mire que afónico es sin voz, sin sonido, porque eso significa ese prefijo a, sin. Y la otra palabra disfónico, dis es una alteración, es decir, hay unos problemas ahí. Tiene voz, pero hay alteración en la voz. Entonces es diferente afonía y la palabra disfonía. Son distintas. Etimológicamente significa el buen morir. Esa sí es eutanasia, ¿no? Eutanasia. Está Esa es- formada así por las dos palabras eu, que significa bueno, bien, y la palabra thanatos, que es muerte, que es muerte. De ese prefijo eu vienen otras, por ejemplo, la palabra evangelio, que es eu, o en el caso, pues pasa la lengua castellana con la V, pero ese eu significa bueno, y la palabra angelio, que es mensaje, y de ahí viene la palabra ángel, que es el mensajero. La siguiente, entonces, miedo a las alturas, está fácil. Acrofobia. ¿Qué significa acro? ¿Acrobacia? No. Altura. Ese es un ejemplo. Acro es elevado, alto, de ahí viene, sí, como dice la profe, acróbata, acrobacia, y la palabra fobia, que es la aversión, ¿no? Como el miedo, el terror. Miedo. Entonces, esa es la acrofobia, sí, el miedo, miedo a las alturas. Y de la palabra acro, pues vienen otras palabras. Por ejemplo, acrónimo. Es un nombre elevado, el nombre de los extremos. Entonces el acrónimo es una palabra que se forma por las iniciales o por las sílabas de otras palabras. Y, por ejemplo, en muchos hogares colocan acrónimos, nombres acrónimos a sus hijos. Por ejemplo, la mamá se llama Marta y el papá se llama Diomar, y tienen una niña, entonces colocan las iniciales de sus nombres. Madi, ese es un acrónimo, ese es un acrónimo. Eso lo Municipio de usan Norte de normalmente San- los venezolanos, ¿no? Los venezolanos tienden a poner ese tipo de nombres. Sí, 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 hay Muy unos que común. utilizan allí. Over, por ejemplo, el nombre Over son los apellidos de los papás, Ochoa Vergara, y de ahí sacan el nombre. La palabra Ragombalia, el municipio de Norte de Santander, es Ramón González Valencia. Entonces, todos esos son acrónimos. Viene de esa palabra allí, acro. Y por supuesto que hay otros, acróstico. Bueno, la siguiente, entonces, fácil. Ritmo anormalmente rápido del corazón. Taquicardia. Sí, porque la palabra taqui quiere decir Rápido. 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 Y cardia, cordi, sí, que es corazón, y ahí viene cordial, cardíaco, bueno. Y la palabra taqui, anteriormente en algunos colegios comerciales enseñaban una materia, no sé si la recuerdan. Taquigrafía. Taquigrafía, correcto. Grafía, escritura, entonces escribir pues rápidamente. Siguiente, enfermedad del corazón. La palabra corazón, cardio. Cardiopatía. Y la palabra patía, una cardiopatía, es enfermedad del corazón.
Siguiente, relativo a los sueños. La palabra onírico. Onírico. Onir quiere decir sueño. Entonces lo orínico es lo relacionado con los sueños. Que cura el alma. ¿Qué palabra salió allí? Pues esa fue ¿Psiquiatra? con Psiquiatra. pista. Yo la resolví con pista porque ni idea. Psiquiatra. Que cura el alma. Etimológicamente, ¿no? No, esa yo no palabra yo hacíamos no daba mención con hace esa. rato. La palabra psiquis es alma, ¿sí? Mente. Y la palabra, el sufijo atría o atra, quiere decir que cura, que cura. Entonces, el psiquiatra es, etimológicamente hablando, que cura el alma. ¿El pediatra qué será? Cura niños. Correcto, que cura, porque es esa terminación atra, que cura niños. La palabra niños allí es pedi. Y creo que hay una palabra más adelante que usa ese término. Vamos con la siguiente. Inscripción que se pone sobre la tumba. Epitafio. ¿Cuál? Profe Ana. Epitafio. Epitafio, sí señora. Epi significa sobre y la palabra tafio quiere decir tumba. Entonces el epitafio es, digamos, esa dedicatoria que se inscribe allí sobre la tumba, la lápida, en honor de las personas fallecidas. Ese es el epitafio. Y el epitalamio, la palabra tálamo, es la cama en donde los recién casados pasan su primera noche. Ese es el tálamo, se conoce como el tálamo nupcial. Entonces un epitalamio es un poema dedicado a los recién casados. Número 15. Observación hecha de un tejido tomado de un ser vivo. ¿Cuál será? Esa sí nos dio Biopsia. Biopsia. Está como fácil. Biopsia, correcto. Entonces está formada por dos palabras, bio, que significa vida, y la palabra opsis, y de ahí viene óptica. Necropsis, ¿qué será? Necropsia. No sé si está aquí o en otro ejercicio que viene más adelante. ¿Qué significa la palabra necropsia? Necro es muerto. Correcto. Muerto. Sí, profe. Y A la- opsia, pues es observar. Observar. Entonces, bueno, nosotros tenemos pues un concepto ya por la experiencia. ¿Qué es necropsia y cuál es la diferencia que tiene con autopsia? Sí, profe. Las dos palabras tienen Necropsia es su... como más, ¿Ah? ¿Cuál? la Como necropsia de- es como más minuciosa, ¿no? Sí, correcto. Las dos tienen que ver con esa observación, con el análisis que se hace al cadáver. La autopsia es como Y ahí es la donde apunta la inspección. palabra necropsia. Señora. La autopsia viene a ser como la, ¿cómo le digo yo? La Por- inspección del cadáver. Y la Pero sáquela por la necropsia, palabra auto. ¿Qué significa auto? A uno mismo. Entonces, correcto, Uno. sí, por uno mismo. Entonces, ahí escuchamos las palabras autogol, ¿sí? Automóvil,
¿sí? Autoservicio, es decir, que Autobiografía. realiza uno la acción, ¿sí? Uno mismo, uno mismo. Entonces miren que la necropsia es la observación que se hace al cadáver y la autopsia es la observación que yo hago al cadáver, que yo mismo hago, ¿sí? Entonces allí es donde entran los forenses, todas estas personas, y de pronto abren allí y observan y por ellos mismos se dan cuenta y sacan conclusiones de cuál fue la causa de su muerte, bueno, etcétera. Entonces, las dos palabras se relacionan, pero son específicas. Autopsia es la observación que la persona hace por sí misma, ¿sí? Como de diseccionar, de examinar, de revisar allí el cuerpo. La idea es sacar significados pues a partir de los distintos elementos que conforman la palabra. Vamos con la número 16. El profe Darío nos ayuda. Parte de las matemáticas que estudia los números y las operaciones hechas con ellos. Yo escribí aritmética. Aritmética. Sí, señor, la palabra aritmo quiere decir eso, número. Y de ahí vienen otras palabras, ¿no? Por ejemplo, logaritmo. Pero no nos vamos a meter mucho con las matemáticas porque para eso está el profe Darío. 17. ¿Qué respondimos ahí? Llevar o conducir a niños a su proceso educativo. Para mí, Pedagogía. pedagogía. ¿Cuál? Pedagogía. Pedagogía, sí. Y lo mismo, ¿quién nos dice qué significa la palabra peda? Niño. Niños, claro. Y la palabra gogía. Enseñar o publicar. ¿Es conducir? Conducir, sí, conducir. O gogo, ¿no? Esa terminación también gogo, es conducir, llevar. Conducir. Se cree que el pedagogo en la antigüedad El que conducía a los niños. era el esclavo de las familias que llevaba a los niños a la escuela. Y hay algunas ilustraciones en donde estos esclavos pues llevaban, digamos, al niño allí en su espalda, pues, con una especie de silla, y a esa persona, a ese esclavo que llevaba al niño de la casa, de la familia, que lo llevaba a la escuela, a ese esclavo se le conocía como pedagogo. ¿Qué tal? Pedagogo, porque era el que llevaba a los niños. Y de ahí, pues, obviamente ya la palabra se fue especializando hasta el punto, pues, como nosotros la conocemos hoy día. Pero es interesante, sí, digamos, el origen de esa palabra. Hasta el día que los esclavos fueron a la universidad y estudiaban licenciatura. Ah, ¿cómo, profe? Hasta el día que los esclavos fueron a la universidad, estudiaron licenciatura y siguen siendo esclavos porque le pagan una migaja. Estoy de acuerdo, seguimos en eso. Esclavos con título. Sí. Bien, número 18. Angustia y congoja del moribundo. Lucha, contienda. ¿Cuál es la palabra? Agonía. Ajá, la palabra agonía. Entonces esa palabra agón quiere decir eso, un combate, una lucha. Y por eso cuando la persona está falleciendo, que decimos nosotros popularmente que está como en las últimas, decimos nosotros que está en agonía, que está ya en la agonía. Está luchando, ¿no? La agonía es como la lucha ahí entre la vida, la muerte. Y por supuesto, pues que hay otras palabras. Antagonista tiene esa palabra, protagonista, que son los que combaten allí en el escenario. Vamos con la número 19, que es la última. Eficaz contra la fiebre. Antipéptico. ¿Cuál? Acetaminofén.
Ay, sí, Antirrético. eso es verdad. Yo coloqué Eh, antibióticos, pero No, ninguna de esas. profe Edward, creo que lo está diciendo, ¿sí? Antipéptico. No, no. Antipirético. Antipirético. Anti significa contra. Y piret o piros es fuego, temperatura, ¿no? Temperatura. Entonces, Fiebre. el antipirético es ese medicamento pues, que se da para calmar la fiebre, ¿sí? Para bajar allí la temperatura. Muy bien, muy bien. Tenemos como un retorno por ahí. ¿Listo? Bien. Seguimos. La idea, mis profes, es seguir allí repasando, leyendo, actualizándonos siempre, todos los días, conociendo nuevas palabras. Y si de pronto no podemos con el diccionario, porque la prueba, el tiempo, etcétera, pues tratar de deducir significados a partir de estos elementos primarios de las palabras. Vamos a abrir el ejercicio de antónimos. Y vamos a tratar de hacerlo pues lo más rápido que podamos, el tiempo se nos está yendo. El de antónimos, yo pues allí digamos como arbitrariamente coloco un tiempo, pero la idea es que lo hagamos en menor tiempo. Entonces vamos a revisar el ejercicio de antónimos y vamos a tratar acá pues de resolver con estas palabras. Por supuesto, pues que allí en Google ustedes van a encontrar cualquier cantidad de ejercicios. Yo les voy a hacer llegar unos enlaces también, me parecen son muy buenos, pues para poder trabajar también toda esta clase de ejercicios de razonamiento verbal, actitud verbal, ejercicios variados de sinonimia, antonimia, analogía, bueno, compleción de oraciones. Hay muchos ejercicios allí. Entonces, bueno, no sé si lo hacemos rápidamente para poder mirar lo de las analogías, porque nos queda todavía el ejercicio de sinónimos. Entonces, ¿les parece si entre todos vamos mirando ahí la palabra que aparece allí en el ejercicio? Y pues repito, no es como por marcar allí, sino para que nosotros pues nos vamos familiarizando con todo esto. Casi siempre esa es la modalidad cuando hay ejercicios de sinónimos, de antónimos, de analogías, como en todas las pruebas, por ejemplo, en las pruebas censales, pruebas saber, pruebas de comprensión lectora o de preguntas contextualizadas, siempre se va a colocar allí una opción que no es, ¿no? Que comúnmente se llama como el distractor, o sea, la palabra más lejana y que uno tal vez la identifica allí, pues como de una vez. Y van quedando otras opciones, pues las cuales requieren como de ese análisis y poder como identificar aquella que se ajusta más a lo que pide allí el ejercicio, ya sean sinónimos, ya sean antónimos o ya sean analogías. Entonces no sé si les parece, por el asunto del tiempo, como que entre todos vamos aquí resolviendo y poder avanzar. Sí, señor. ¿Cuál vamos a hacer, antónimos o sinónimos? Entonces vamos a hacer el de antónimos. Pues la idea es poder hacer antónimos, sinónimos y las diapositivas allí de analogías. Hacemos el de antónimos, vamos a hacerlo entre todos. La primera palabra, bueno, si lo tienen ahí ya descargado, si ya abrieron el documento, la primera palabra es adecuado. ¿Cuál será el antónimo? Incorrecto. Incorrecto. Ajá. Seguimos. La palabra auténtica. Falsa. ¿Estamos de acuerdo los demás? Pues hay unas opciones allí, ¿no? Por ejemplo, dependiente, pues no, como que no tiene nada que ver con eso. Devaluado tiene que ver como con un valor, no tiene nada que ver con si digamos es auténtico o no. Y descompuesto, pues no tiene nada que ver allí. La opción correcta es falsa.
Recuerden que estamos trabajando antónimos. ¿Cuál será el antónimo de diversidad? Bueno, voy a decirles algo, ¿no? A manera allí como de tareita, pues que cada uno de ustedes pues la pueda realizar. Digamos, bueno, aquí estamos identificando las respuestas correctas, pero ustedes también en sus raticos libres puedan buscar significados de las demás palabras. Por ejemplo, en diversidad, ¿qué significa la palabra? Bueno, uniformidad, lo sabemos. ¿Alguien me puede decir etimológicamente qué significa la palabra uniformidad? Único. Que tiene la Bueno, ahí misma vamos, forma. ahí vamos. Tiene ¿Cuál? la misma forma. Tiene la misma forma. Una forma, ahí lo dice, ¿no? Son términos latinos. Uni es una forma. De ahí viene la palabra uniforme, ¿sí? Una sola forma. ¿Qué significa la palabra opulencia? ¿Qué Como significa? ostentar algo, como ¿Ah? aparentar algo, ostentar algo. Opulencia es como riqueza, ¿no? Riqueza. Como o sea, una vida holgada, sí, que lo tiene todo. ¿Qué significa llaneza? Como de llano, ¿no? La palabra llaneza viene como de llano, plano. Y el significado de la palabra llaneza es sencillez. Una persona que tiene llaneza es una persona sencilla, ¿no? Una persona como familiar, una persona que trata a todos por igual, una persona muy, muy sencilla, pues la palabra llaneza. Y oposición, pues ya sabemos. Entonces, mis queridos profes, es como que busquemos también, repito, como en nuestros ratos que podamos, que tengamos por allí libres, poder buscar también todos esos significados de esas palabras, obviamente, que no correspondan aquí como a las respuestas del ejercicio. Avanzamos. ¿Cuál es el antónimo de la palabra notorio? Inadvertido. ¿El antónimo? ¿Inadvertido? Sí, señores, ese es, sí. Inadvertido. Inadvertido es que no se advierte, ¿no? Que no se nota. Siguiente palabra. Reacio. ¿Qué es una persona reacia? Que no quiere hacer alguna actividad, que no... ¿No cambia? Que siempre muestra oposición. Sí, siempre muestra oposición como una persona como rebelde, ¿no? Que no se deja. Entonces allí el antónimo es la palabra dócil. Seguimos. ¿Cuál será el antónimo de la palabra descastado? Obviamente, pues debemos tratar No, de eso identificar el significado de la palabra descastado. ¿Qué es descastado? Tratemos de identificar el significado con las partículas que tienen ahí. Como casado. Casado. O sea que lo Viene de contrario, casta. estoy agradecido. Solitario. Des, ¿qué significa ¿Solitario? des? ¿Qué significa des? Sí. Sin, Como que no es cierto, como desagradecido. como que no, correcto. Y la palabra casta. De puro. Puro. Ese es más casto. Ese es más casto. De castidad, ¿no? Ese es más de castidad. De casta. ¿No han escuchado ustedes la expresión, por ejemplo, que dice la casta de Fino, la costa, como por ejemplo? Como pura clase. casta. Como Clase. Casta es fino. ¿Ah? Como original y los Una animales. virtud. Como de buena clase, estirpe. Es correcto, la casta es como de la familia, ¿no? Nosotros decimos como de clase, que tiene clase. Entonces, digamos como de la familia, como de la familia. La palabra descastado
Entonces ya nosotros podemos ir pensando como en esa persona que como que no está ahí con la familia sin ser solitario, porque él puede estar con otras personas, pero no está, digamos, como con su ascendencia, con su familia, por alguna razón. Si buscamos en el diccionario, la palabra descastado es como el ingrato, ¿sí? Como el que no agradece, ¿sí? Entonces el significado allí, el antónimo de esta palabra descastado es el agradecido. El descastado es como el alejado de la familia, el que no es familiar con los suyos, el que no está pendiente ahí de los suyos. Ese es el descastado, ¿no? El que no es ingrato, no es cariñoso con la familia. Siguiente palabra. La palabra indómito. Ya sabemos que in significa no. Y la palabra domi viene de la palabra domar. Domar. Entonces, ¿qué es el indómito? El que no se deja. No se deja domar, ¿no? ¿Qué es lo contrario? Se deje gobernar. Gobernable, claro, el gobernable. Bien. La palabra porfiar, bueno, ya sabemos como el terco, que siempre tiene allí la razón. ¿Cuál será el antónimo de ese verbo? Desistir. Desistir, sí, así es, profe. Ese es el antónimo. La palabra siguiente, obscenidad. Que es una persona obscena. ¿Alguien que hace cosas malas? Sí, como No, vulgar tal vez, ¿no? Entonces, ¿cuál será el antónimo? Eventualidad, ociosidad. Honestidad. Honestidad. Sí, ese es el antónimo. Honestidad. Siguiente palabra. ¿Qué significa la palabra? En la siguiente, ya. Eso. ¿Qué significa allí? Acicate. No, profe. Miremos las opciones allí a ver cuáles de esas puede ser. A los docentes les hace falta mucho, ¿no? Que les den acicate. ¿Qué significará la palabra acicate? Como digno. Premio. Es un reconocimiento, ¿sí? Es un premio, ¿sí? Es un estímulo. Eso significa la palabra acicate. Entonces, ¿cuál será el antónimo de la palabra acicate? Desaliento. Desaliento, ¿sí? Y muchas veces, ¿no? Las personas se desaniman porque no son reconocidas, no se les estimula. Acicate. Gazapo. ¿Qué es un gazapo? Eso se usa muchas veces en el área de lengua castellana. Un error ¿Es el idiomático. gazapo? ¿Ah? Como alguien que no hace las cosas de frente. No, eso es agazapado. No. ¿Un error idiomático? No. Como una Ese es como mentira. el agazapado, ¿sí? ¿Ah? Un El error gazapo idiomático. es eso, sí, como, Mentira. digamos, como mentiras cuando uno habla, cuando uno sí, se comunica con otras personas, entonces uno allí pues mete como errores al hablar, pues son como mentiras. Ese es el gazapo. Y obviamente allí el antónimo es Verdad. ¿Verdad? verdad. Correcto, ese es el antónimo. Entonces miren que llevamos la palabra acicate, la palabra gazapo, y que podemos ir nosotros allí pues asumiendo en nuestro vocabulario. La palabra intermitente. Intermitente es como esa luz navideña. Entonces Frecuente. lo opuesto es Frecuente. lo frecuente.
Claro, eso es. La palabra dinamismo. La palabra dinamismo viene de la palabra dinamo, que significa fuerza. Significa fuerza, y de ahí viene dinamita, dinámica. Entonces, ¿cuál Pasividad es? sería. Pasividad. Es pasivo, sí, es pasivo. La palabra incipiencia. ¿Qué significará? Existe incipiencia con S y existe la palabra incipiencia con C. ¿Qué significarán estas palabras? ¿Esta incidencia es como insignificante? Insignificante. Sí, pienso ¿Qué yo. significarán estas palabras? Incipiente con C, ¿qué será? Incipiente. ¿Qué significará? Con C es, digamos, una persona que, algo que está iniciando, algo que está empezando. Con C, la palabra incipiente. Con S, ¿qué significará? Creo que es como desabrido. ¿Mm? Desabrido creo que es la otra. La palabra incipiente con S es que, digamos, que le falta como conocimiento, ¿sí? Y de ahí viene la palabra sapiencia. Sapiencia. Entonces le falta como el conocimiento, le falta como la sapiencia, la sabiduría. Es una persona que no tiene como la experiencia. Entonces ahí el significado con S de incipiencia es la palabra práctica, porque es la que más se acerca de todas las, sí, de las opciones que hay allí. Siguiente palabra. Voluptuoso. ¿Qué significará voluptuoso? Muy qué. ¿Volumen? No. No. No, espera. Porque es que a veces nosotros decimos, no, o sea, una persona voluptuosa es como exuberante, como, bueno, ya ustedes me entienden. Pero de pronto usamos mal la palabra. Casto. ¿Ah? ¿Y Sería qué casto. significa? ¿Qué significa ahí voluptuoso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es voluptuoso? Voluptuoso, que tiene mucho, que es bastante. ¿Que tiene mucho qué? Mucho, bastante. Como exagerado. La palabra voluptuoso es que es como, digamos... libertino. ¿Ah? Que es como libertino. ¿De volumen? Sí, 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 más o menos, ¿no? O sea, tiene que ver, digamos, con el área sexual. El voluptuoso es el que, como es el lascivo, como que el incitador, el que mueve a eso, digamos, al placer, sobre todo en el terreno del placer sexual. Ese es el voluptuoso. A veces lo confundimos con otra clase, ¿no? Como de características de las personas, pero no es eso, como que promueve eso, como que incita bueno, al sentido allí, al placer sexual. Entonces lo contrario, voluptuoso, pues es casto, casto. El antónimo de aplacar. Exasperar. Sí, exasperar. Ese es el antónimo. El siguiente.
Siguiente término. Aligerar. ¿Cuál será el antónimo de aligerar? Es decir, de hacer como más ligero el paso. Lastrar. ¿Y qué significa lastrar? ¿No? Porque todos escuchamos como esa expresión, ¿no? Lleva un lastre allí. Lento. Mucho tiempo. Sí, ¿y qué es, digamos, el lastre? ¿Qué es? Un ancla. Parecido al ancla, sí, el lastre es como parecido al ancla, es ese peso, ¿no? Que hace que, que el barco no se mueva y allí lo detiene, entonces como esas cadenas, Siguiente palabra. ¿Qué significa abyecto? No lo había escuchado. Abyecto. Porque seguramente pues el antónimo pues tampoco lo habíamos escuchado. Abyecto. Tiene que ver con una persona despreciable, ¿sí? Como una persona, digamos allí, vil, pues, mala. Ese es el abyecto. Entonces, lo contrario es la persona que es ¿qué? Conspicuo. ¿Qué significa conspicuo? Eso es lo que quiero saber, por eso lo resalté. La palabra conspicuo es se refiere a una persona reconocida, una persona, digamos, que sobresale, es una persona famosa. Y es lo contrario, ¿no? Del abyecto, que es el despreciable. El conspicuo es digamos, aquella persona que se reconoce, que es una persona de buenos valores, una persona ilustre. Ese es el conspicuo. Prestigiosa. ¿Ah? Señor. Prestigiosa. Prestigioso, sí. Ese es el conspicuo. Y hay una tareita ahí, vamos a averiguar la etimología, ¿sí? de todas estas palabras. ¿Qué significa inconexo? Que no tiene conexión, ¿no? Que no está como conectado. Entonces, ¿cuál es el antónimo de la palabra inconexo? Anexo. Anexo. Ese es el antónimo. Siguiente palabra. Contraer. ¿Qué significa contraer? Retener algo. ¿Ah? Contraer. Evitar que se estire. Sí, o sea, la palabra contraer, digamos, va como hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de uno, como recoger, como traer hacia uno. ¿Cuál será el antónimo? ¿Qué Dilatar. significa dilatar? Estirar. Como estirar, ensanchar. Ese es el antónimo. Dilatar. Siguiente palabra. Tenemos la palabra constante. ¿Qué significa constante? Que permanece, ¿no? Que se da con... Que no cambia. Entonces, ¿cuál es el antónimo? Voluble. Voluble. Eso. Voluble, o sea, es el maleable, el que siempre está cambiando. Siguiente palabra. Grabar. Está con V. Está con V. Cuando está con V esta palabra, ¿qué quiere decir?
Que está enfermo, que está al Grabar. término No, Grabar. Eso de es como la grave. DIAN. La DIAN. no, pues esa es grave, ¿no? Pero grabar Involucrar. es... Como ¿Ah? involucrar. Grabar, no. Grabar con Grabar V, ¿no? Con Como Grabar V. la DIAN. impuestos, grabar impuestos. Y ahí viene la grabar- palabra gravamen. ¿Y qué es un gravamen? Un Un impuesto. Extorsión. ¿Ah? Un tributo, un impuesto. Un tributo, un impuesto. Correcto, correcto. Entonces lo contrario de grabar es Exonerar. exonerar, correcto, que queda libre pues de pagar ese impuesto. Y mira, importantísimo allí el uso de normas, normas ortográficas. Grabar con B es, digamos, hacer una inscripción. Entonces se utiliza grabar en el terreno de la música, una inscripción allí pues, en el CD, pues en el material donde se vaya a registrar la canción, la música, en una piedra. Eso es allí grabar con B, y con V es de imponer, de imponer. En este caso, pues tiene que ver con el impuesto, con un gravamen. Siguiente palabra. Tacaño. Por la experiencia, ¿qué es un tacaño? ¿Quién es? Tacaño. Que no gasta, que no... Sí, ¿verdad? Como que todo para él, no quiere gastar, no, nada, no despilfarra. ¿Cuál de esas será la opción allí? Porque seguramente... ¿Ah? Efímero. Efímero, efímero es que es rápido, ¿no? Que es pasajero, eso Pródigo, que se va profe. muy rápido. Y tiene Pródigo. relación ahí como con lo nebuloso. Deprimido es la persona, digamos, cabizbaja, triste, pero nos queda la palabra pródigo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto equivocado de esa palabra pródigo, porque seguramente hijo usted pródigo. la ha escuchado ¿en dónde? En una la parábola del parábola. hijo pródigo. Correcto, usted la ha escuchado en una historia, ¿no? En una parábola bíblica que dice el hijo pródigo. Y usted, digamos, ¿cómo relaciona la palabra pródigo allí en esa historia del hijo pródigo? Que es un hijo que... Que regresa. ¿Cómo? ¿Ah? Que regresa. Que el hijo pródigo es como que regresa, ¿no? El hijo perdido, el hijo que está por allá dando vueltas. Y nosotros tenemos como esa concepción de pródigo, porque lo hemos escuchado allí en la historia bíblica. Entonces nosotros decimos, pues el hijo pródigo es como ese hijo que se fue y que vuelve. Pero mire que la palabra pródigo viene del verbo prodigar. Y prodigar es como gastar. Aquí cuando hablamos el hijo pródigo es el hijo despilfarrador, ¿sí? Despilfarrador. Entonces, no sé, creo que hay una canción por ahí donde dice que nosotros debemos prodigar amor. ¿Y qué es prodigar? Digamos como dar en abundancia, ¿no? Como despilfarrar, despilfarrar amor. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Despilfarró la platica. Ese es el concepto de la palabra pródigo. Entonces, ese es el antónimo de la palabra tacaño. El tacaño, el pródigo despilfarra. Amnistía. ¿Cuál es el antónimo de la palabra amnistía? Condena. 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 Eso es. La ¿Qué amnistía da un vejación? plazo. ¿Qué significa vejación en la palabra ahí? ¿Qué significa vejación? ¿Algo incorrecto? Vejación es maltrato. Es maltrato. ¿Y qué significa vituperio? ¿Qué es vituperar a otra persona? Censurar. Sí, va, bueno, sí tiene algo de vituperar es deshonrar, humillar a otra persona. Entonces, mire que vejación, vituperio y ofensa son parecidas, ¿sí? Son parecidas. Siguiente palabra. Ahí es condena. ¿Qué es una persona efusiva? ¿Alguien muy expresivo?
Sí, es expresivo, entonces el antónimo es Evasivo. el que se esconde. Evasivo. El evasivo, correcto, el que evade allí como esa área social. Siguiente palabra. Gregario, esta palabra la hemos Ni idea, escuchado en el ciclismo. El ciclismo, compañero. Como el compañero, sí, el que ayuda. Entonces, el gregario es esa persona que le gusta estar en compañía. Entonces, ¿cuál es el antónimo? Solitario. Solitario. Solitario, correcto. Ese es el antónimo, solitario. La palabra prolijo. ¿Cuál será el antónimo de esa palabra? Prolijo. Por ejemplo, nosotros decimos, tuvo un discurso prolijo, duró 4 horas. ¿Qué quiere decir? Sucinto. Que el discurso fue largo, ¿no? Eso es prolijo, largo. Lo contrario es lo cortico. No, lo contrario Sucinto. es sucinto. Eso, nosotros decimos, por ejemplo, deme una respuesta sucinta, o sea, cortica y al grano. Ese es el antónimo de la palabra Breve. prolijo. ¿Qué significa la palabra apócrifo? ¿Qué es un documento apócrifo? Un billete apócrifo. Falso. Copiado. Falso. 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 Sí, eso es falso. ¿Cuál será entonces allí el antónimo de esa palabra? Auténtico. 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 Eso es, auténtico. Siguiente palabra. Edad. ¿Qué significará paternidad? Es cuando los padres Manda. se hacen, digamos, responsables, ¿no? Se hacen responsables y asumen, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño, por supuesto, lo emocional, lo económico, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Hemos escuchado la palabra orfanatorio. Sin padre. Sí, ¿quiénes son los niños que van al orfanato? Huérfanos. Los huérfanos. Y mire que ahí viene esa palabra también, ¿no? Huérfano. Es decir, el niño que ha perdido ahí a sus papás y casi siempre entonces ese niño está en orfandad. Ese es la palabra antónima. La siguiente palabra. ¿Qué es abigarrado? Como algo desordenado. Como algo desordenado. ¿Qué otro concepto? Abigarrado. Esa palabra abigarrado se usa, digamos, como en la pintura. Digamos, cuando se combinan mal los colores. Abigarrado es eso. Digamos, sí, tiene que ver como con desordenado, que no tiene orden. Entonces, ¿cuál es la palabra allí? Antónima. Uniforme. Uniforme, parejo, ¿sí? Eso es. Escasez. Escasez. ¿Qué significa inopia, no? Porque a veces uno como que escucha esa expresión. Está en la inopia que no tiene dinero, que no tiene Que nada. está en la inopia, ¿no? Decimos nosotros, está en la inopia. ¿Cuál será el antónimo de la palabra escasez? Opulencia. Entonces, inopia es sinónimo. Pobreza es sinónimo. Entonces, miren que casi siempre aquí en esta terminología nos van a colocar unos sinónimos y un distractor. La palabra premura no tiene nada que ver allí.
Si yo sé que es inopia, entonces yo digo, no, pues inopia es escasez, entonces es sinónimo, pobreza es sinónimo. Me están preguntando por el antónimo, pues no queda otro sino opulencia. Siguiente palabra. Peregrino. ¿Quién es un peregrino? Una persona indiferente. Que camina. Como que camina, ¿no? Un caminante. Entonces no tiene nada que ver como con indiferente. Un translúcido, ¿sí? Como un transparente allí. Un pesaroso. Un peregrino es un pesaroso. Un caminante es pesaroso. ¿Y qué es un romero? Porque usted seguramente ha escuchado la palabra romería. ¿Qué es romería? Es un sinónimo de peregrino. ¿Ah? ¿Qué es romería? Dice, están haciendo una romería, ya hay una romería. Una cantidad de gente La reunida. peregrinación. Pero la romería camina o está quieta. Está quieta. Es algo más Está pasivo. mirando algo o atendiendo algo. Sí, entonces la romería es como un conjunto de personas, ¿sí? Un conjunto allí de personas que pueden estar casi siempre allí en un estado de quietud. Esa es la romería. Y casi siempre, ¿no? Están ahí como en ese mismo sitio. Entonces allí el antónimo es romero, el peregrino camina. Siguiente palabra. Algo interesante. Entonces nosotros lo podemos sacar, digamos, miremos, ¿qué es diáfano? Día es sin. Diáfano, día es a través de, y ahí viene la palabra diagonal, por ejemplo. Diáfano es como qué. Claro. Como claro, correcto, como sí, limpio, como transparente. Entonces, mire, si ya yo puedo decir, bueno, diáfano, pues no, como que no tiene nada que ver con interesante. Elocuente es una persona que habla, que se expresa bien, como que no tiene que ver. Responsable, pues como que tampoco, ¿no? Nos queda la palabra anodino. Digamos que a ojo cerrado podemos marcar esa palabra. ¿Y qué significa la palabra anodino? Algo soso, insignificante, que no tiene valor. Ese es el opuesto a interesante. Nos queda la siguiente, contraer. Ya creo que la habíamos mencionado por allá atrás. Está con este antónimo, ensanchar, ensanchar. Es decir, ensanchar es un sinónimo de dilatar. Y encontramos la última palabra, previsto. Previsto. Nosotros prevenimos. ¿Cuál será el antónimo de la palabra previsto? Fortuito. Fortuito. Algo fortuito. Algo fortuito, digamos casual, ¿sí? Algo allí de casualidad. Bien, vamos a mirar, dejamos, digamos, que ustedes puedan resolver allí, allí pues juiciosos, el ejercicio de sinónimos, que es el que hace falta, pero ya por tiempo pues no lo vamos a desarrollar. Usted tiene allí en casita, sí, lo puede hacer allí como con calmita y tratar de hacer el ejercicio aquí de sinónimos. Vamos a mirar las diapositivas de analogías. Analogías. Vamos a explicar acá pues algunos conceptos que nos pueden ayudar aquí en cuanto a la analogía. Entonces, no sé si, profe, que estás allí compartiendo pantalla, pues de una vez las diapositivas en lo que tiene que ver con analogías. Profe Darío, ¿sí?
Ya no se ve, yo la estoy compartiendo. No, Darío, todavía no. ¿Qué pasaría? Espere, miro a ver. Tenés que salir el de sinónimos. Ahí. Listo. Gracias, Darío. Esa es. Entonces, la palabra analogía, formada por dos palabritas, ana, que es conforme, y la palabra logos, que es palabra. Entonces, digamos allí como por deducción, el significado de la palabra analogía es conforme a la razón. Y la verdad es que el ejercicio analógico es un ejercicio de razón, de ponerle sentido a este ejercicio. Entonces, la analogía es la relación de las cosas sobre la base de las características semejantes que poseen. Los tipos de relaciones de mayor uso son producto y materia prima, de clase a subclase, de semejanza, de oposición, de colectividad, de pertenencia, de especialista y su lugar propio, de causa y efecto, y el contrario también, efecto-causa, de medio de locomoción y el agente que promueve pues ese movimiento, esa locomoción, el origen de la fuerza de desplazamiento, el impedimento para desplazamiento normal y medio de transporte, medio, herramienta o instrumento con el cual se ejecuta algo. Y por supuesto que hay otras clases de relaciones. Entonces, vamos a observar con ejemplos, digamos, estas clases de analogías. Entonces, miremos ahí, profe Darío, la siguiente diapositiva, tipos de relaciones lógicas. Entonces, aquí vamos a encontrar algunas. Y vamos a hacerlo también en estos 20 minutos que nos quedan, son varias diapositivas. La primera relación que encontramos allí es una relación de antonimia, de oposición. Entonces, ahí está el ejemplo. Opaco, los dos punticos ya sabemos que es, adiáfano, y esos 4 punticos que aparecen allí, entonces es como. Entonces, ¿qué relación hay ahí? Opaco y lo diáfano. Lo diáfano es como que tiene luz, que es luz. Es una relación de antonimia. Lo opaco y lo que tiene luz, lo transparente. Hay una relación allí de palabras opuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, más adelante voy a leer ahí, de hecho, que ustedes ya tienen allí en sus documentos ahí la información, algunas recomendaciones, algunos consejos. Lo primero que vamos a hacer es determinar el significado de esas palabras. Ya lo estamos haciendo. Opaco es como lo oscuro, lo que no tiene luz, y lo diáfano es lo que tiene luz, lo transparente. Entonces ya detectamos que ahí hay una relación de oposición, de antonimia. ¿Cuáles serán entonces allí las respuestas? Lo translúcido, es lo transparente. ¿Cuál será allí la translúcido y transparente? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a mirar siempre en analogías. ¿Será la C? La C, correcto. Entonces, vamos a mirar siempre que en esta clase de analogías, las palabras corresponden en el mismo sitio donde están. O sea, la palabra opaco para nosotros implica como algo oscuro, como feo, como desagradable. Entonces, de todas estas palabras que están acá, nosotros vemos que en la C está la palabra áspero. Entonces, mire que está como en la misma línea vertical de opaco, ¿no? Y la palabra terso, que es como lo suave, está en la misma línea vertical de diáfano. Entonces, esas son algunas pistas que nos ayudan a nosotros para poder identificar las respuestas correctas. No sé si me estoy haciendo entender. Profe, discúlpeme, pero a mí sí me costó un poco entenderlo. Bueno, opaco, aquí hay una relación de antónimos, ¿sí? De antónimos, son palabras opuestas. Opaco es lo oscuro, lo que no se ve. Lo diáfano es lo que se ve, la luz, como lo transparente. Entonces, ahí hay una relación
de antonimia de palabras opuestas. Ahí hay una relación de palabras opuestas, antónimas. Entonces, como hay el ejercicio nos está planteando esa relación de antonimia, vamos a buscar en las distintas opciones palabras que también sean antónimas, ¿sí? En que haya oposición. Miremos, por ejemplo, la de la letra A. Lo translúcido y lo transparente, ¿eso es igual? ¿Esas dos palabras son semejantes o son palabras antónimas? Significan lo opuesto. Son iguales. Son Parecidas. sinónimas. Entonces, no. Lo viscoso y lo líquido son palabras antónimas, porque recuerden que el enunciado nos está planteando palabras antónimas. Entonces, lo viscoso y lo líquido son, allí hay una relación de antonimia, o sea, son palabras antónimas. No. No, 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 no. No, señor. La palabra frágil es antónimo de la palabra rígido. No, señor. No, no, ¿verdad? O sea, digamos que lo rígido puede estar ahí derechito, pero no quiere decir que sea frágil. Entonces, no hay una relación ahí de antonimia, pero las palabras áspero, como la lija, imaginémonos una lija, y la palabra terso, que significa suave, son antónimas. Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Sí, señor, ya le compré. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave para entender también cuáles pueden ser las posibles respuestas? Mirar en qué sitio está la palabra opaco. ¿La palabra opaco está puesta de primero o está puesta de segundo? ¿En qué lugar está la palabra opaco? De primero. De primero. Entonces, la analogía que estamos buscando quiere decir que lo opaco, como que lo feo, ¿no? Como que lo oscuro, tiene que estar en la respuesta también de primero. Entonces ahí vemos la palabra áspero. Y áspero pues tiene como una relación con lo opaco, porque los dos tienen que ver como con eso, con lo feo, como con lo desagradable.